Hello everyone, welcome to this video class. I am the teacher Mauro, and in this class we are going to study the noun phrases containing relative clauses. Bienvenidos a todos a esta video clase, soy el profe Mauro. Vamos a estudiar en esta clase lo que serían las frases nominales que se contienen cláusulas relativas. El tema es propuesto en el punto 3 de la unidad 5 del libro Interchange 3 y esto está principalmente dirigido para los grados 10º y 11. Vamos entonces a ello. El tema es muy sencillo, si ponen atención como todos, y pues vamos a hacerlo. Entonces vamos a proyectar aquí lo que necesitamos. Bien, lo primero que quiero que noten, lo primero que quiero que entiendan es que en una oración, lo de siempre y lo que siempre les he dicho, en una oración lo principal es identificar su estructura. Cuando estamos leyendo y al escribirlo también es organizarla antes de redactarla. Hay que organizarla en nuestra cabeza teniendo en cuenta las tres partes más importantes de la oración: el sujeto, el verbo, el complemento. Recordemos que el verbo es el núcleo y el sujeto y el complemento pues van a relacionarse mucho con ese núcleo de la oración, el cual es el verbo. El verbo también va a expresar la parte temporal de la oración. Si no tiene verbo, no es una oración, es una frase. Y pues tenemos aquí que este tema del día de hoy, que es noun phrases o frases nominales o frases de sustantivos. Aquí tenemos la palabra noun, que es un sustantivo. Entonces, frases sustantivadas para que sea más fácil de entender, pero se llaman frases nominales. Estas frases sustantivadas tienen que ver con sustantivos. Entonces, ¿dónde ubicamos los sustantivos en la oración? Bien, si en el núcleo tenemos el verbo, los sustantivos los vamos a poder ubicar, sí, en el sujeto, pero también en el complemento. Así que cuando hablamos de frases, porque miren que las frases no tienen verbo, cuando hablamos de frases nominales o frases sustantivadas, entonces podemos verlas tanto en el sujeto como en el complemento. Pero ¿qué es una frase nominal? ¿Qué es una frase sustantivada? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que estoy señalando acá? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí a la derecha tengo una explicación corta pero sencilla de lo que es una frase nominal. Entonces, noun phrases o frases nominales es una frase que se refiere a las palabras que trabajan de la misma forma que un sustantivo. O sea, una frase nominal es igualita a un sustantivo, pero va a sufrir unos cambios, unas características por unos modificadores que pueden ser pronombres, determinantes, adjetivos, etc. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, esta oración dice I want a cute puppy for Christmas. Esto quiere decir yo quiero un tierno cachorrito para Navidad. Aquí tenemos un pronombre personal que hace las veces de sujeto. Aquí tenemos el verbo y en este lado tenemos el complemento. Obviamente estas que están en colores va a ser la frase nominal. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos una frase nominal porque si bien es cierto que Christmas, Navidad, es un sustantivo, esto es un sustantivo simple. En cambio esto de acá es una frase nominal porque está compuesto de varias palabras. ¿Qué es lo que queremos? Pues un cachorrito. Entonces este sería el sustantivo. Pero no solamente queremos un cachorrito cualquiera, queremos un cachorrito tierno y que sea uno de tantos, ¿cierto? No varios, sino uno en este caso porque está en singular. Entonces estos modificadores que tenemos acá, a cute, hacen que trabajan con este sustantivo, hace que esto se convierta todo en una frase nominal. Así que esto que está aquí señalado es una frase nominal, a eso se refiere. Entonces aquí tenemos que un sustantivo pues son palabras que simplemente sirven para nombrar, como la palabra doctor o drugs o hospital, doctor en inglés, ¿verdad? La pronunciación. Todas estas son sustantivos simples, ahí están, así mismo como Christmas, ¿sí? Son sustantivos que son simplemente palabras que nombran cosas, esos son los sustantivos. Ahora, cuando tenemos un artículo junto con el sustantivo, como ocurre aquí, the office is always clean, ya tenemos una frase nominal que está modificada por un artículo, diciendo la oficina siempre está limpia. No es una oficina cualquiera, es la oficina, la que conocemos. Entonces, ahí tenemos esto, una frase nominal. Aquí tenemos con un adjetivo. Estos son los modificadores por excelencia de los sustantivos. Entonces dice, the handsome man married today. El hombre guapo se casó hoy. El guapo
tenemos el adjetivo, aquí un artículo y tenemos el sustantivo como tal que es hombre. Entonces el hombre guapo se casó hoy. Entonces ahí tenemos una frase nominal también. Aquí tenemos the clothes in the dressing room. Dicen las ropas, ahí tenemos el sustantivo clothes y está modificado por the. Pero no solamente tenemos eso, sino que tenemos una frase preposicional como una frase nominal que dice la ropa, ¿cierto? Si la ropa en el vestier, in the dressing room. Entonces no es no es una ropa cualquiera, es la ropa. Por eso tenemos el artículo definido acá. Y fuera de eso tenemos una frase preposicional introducida por esta preposición in, que no es una ropa cualquiera, es la ropa que conocemos pero que está en el vestier. Entonces ahí tenemos una frase nominal que está acompañada de una frase preposicional. Y el determinante, por ejemplo, con un determinante tenemos aquí these girls are beautiful. Entonces este these nos dice que básicamente este es un demostrativo y está determinando que es un plural junto con esto y que es un plural cercano. Entonces ahí está con un determinante. Pero entonces de esto que entendemos que una frase nominal es un sustantivo acompañado de ciertos modificadores como puede ser el artículo, que puede ser definido o indefinido como T y A, que puede ser un adjetivo, que puede ser una frase preposicional o puede ser con un determinante, en este caso con un demostrativo. Entonces, cuando tenemos varios modificadores para un sustantivo, en ese caso estamos hablando de una frase nominal. Bueno, entonces entendiendo esto, el tema de hoy, que son las frases frases nominales conteniendo cláusulas relativas, podemos analizar esto ya un poco como con más holgura, más tranquilidad. Ya entendimos. Entonces, ¿qué entendimos? Entendimos que hay una cláusula relativa. Una cláusula relativa es que está relacionada, ¿cierto? Y se utiliza un pronombre relativo. En este caso puede ser that o puede ser who para personas, that para el resto de cosas. Entonces, ahí ya tenemos lo que sería la cláusula relativa. ¿Y dónde vemos la frase nominal? Pues vamos a ver. Entonces dice aquí, one thing, una cosa. Voy a encender la cámara para que miren mi pronunciación. Un segundo. Aquí está. Entonces tenemos aquí one thing that I really miss is my mom's cooking. Entonces tenemos una cosa que yo realmente extrañaría es la forma de cocinar de mi mamá o la cocina de mi mamá, ¿cierto? Eso se refiere a my mom's cooking. Entonces en este caso tenemos la cláusula relativa que está introducida por este that, que es opcional ponerlo porque cuando ya está puesto, cuando no está puesto se sobreentiende que es una cláusula relacionada. Entonces este that está relacionando esto con esto. A ver, aquí es más claro, ahora sí. Está relacionando one thing, una cosa, con el resto. Ahora analicemos dónde está la frase sustantiva. Dice sustantivo, thing, cosa. Entonces, una cosa. ¿Y qué contiene? Una cosa que yo realmente extrañaría es la cocina de mi mamá. Por supuesto, no hay solo una frase sustantivada. Aquí hay varias frases. Por ejemplo, my mom's cooking. Aquí tenemos una frase sustantivada, cuyo sustantivo es la forma de cocinar de mi mamá. Entonces ahí tenemos en todo esto, en este complemento tenemos una frase sustantivada también. Entonces en este caso, la cláusula relativa está relacionando esta parte de acá con esta de acá. Luego tenemos el verbo, que sería is, el verbo to be, y luego esto se relaciona también con este complemento. Entonces, para resumirlo, digamos para hacerlo más claro, tenemos un sustantivo como la palabra cosa, un determinante, aquí ya tenemos una frase nominal, aquí tenemos otra oración, esta es una frase porque no tiene verbo, aquí ya tenemos una oración, que entonces la oración nos va a decir I would, esta contracción
quiere decir I would, ¿cierto? Entonces la contracción se hace eliminando todo esto y poniendo la comita. Eso quiere decir ese I, esa comita de. Entonces nos dice una frase sustantivada por acá, un pronombre relativo, en este caso está haciendo las veces de relativo, y luego tenemos una oración que sería esta con sujeto, yo, sujeto, luego tenemos un verbo modal, luego un adverbio que sería really, realmente, y luego tenemos un verbo, y luego tenemos el verbo principal que va a ser las veces de verbo copulativo, que va a relacionar lo anterior con lo que sigue. Entonces una cosa que yo realmente extrañaría es, y luego dice my mom's cooking, que es la forma de cocinar de mi mamá. Entonces tenemos muchos elementos, estas ya son oraciones complejas, pero aquí en este tema gramatical el enfoque es en identificar o en relacionar las frases nominales con cláusulas relativas. Entonces básicamente ahí lo que tenemos es one thing that I really miss, y ya viene la oración, el verbo principal y el complemento de la oración. Entonces miren cómo se hizo, porque así como se hizo esto, ustedes van a tener que replicarlo. Miremos el segundo ejemplo, something, aquí tenemos algo, esto es un sustantivo simple. Aquí tenemos pronombre relativo, aquí está, y lo estamos haciendo la relación con lo que sigue aquí en negrilla. Entonces dice algo que, de lo que yo estaría nervioso, something that I'd be nervous about, verbo principal, is communicating in a new language. Entonces ahí tenemos este segundo ejemplo en el cual podemos encontrar un sustantivo simple relacionándose con una oración que tiene, bueno, una parte con un verbo no conjugado, un modal, un sustantivo, una preposición y el verbo principal y un complemento. Son muchos elementos. En estos casos, como les digo yo, ya son oraciones ya más complejas, y todo eso es para que le vayan perdiendo el miedo a entenderlas y a utilizarlas. Vamos con la siguiente. Two people, dos personas. Entonces, sustantivo simple, frase nominal. Aquí tenemos una frase nominal. Pronombre relativo. Se puede utilizar who y se puede utilizar that, pero lo más correcto, como estamos hablando de dos personas, es utilizar who. Entonces, pronombre relativo. Que sí, ¿por qué lo ponen who y that? Es que tampoco es tan error poner el that, pero lo más correcto es decir who, porque estamos hablando de personas. Entonces, two people, dos personas. ¿Quiénes o qué? Porque esto es un pronombre relativo, entonces ya va a relacionar esto, que se relaciona con lo que sigue. Entonces, dos personas que yo llamaría cada semana, I would call every week, are my parents, son mis padres, plural porque es dos personas, ¿cierto? Son mis padres. Entonces miren que estos ya son oraciones complejas que tienen muchos elementos que contienen otras cosas. Cláusula relativa, o pronombre relativo para introducir una cláusula, ¿cierto? Entonces aquí los tenemos también frases nominales, también las tenemos aquí. Tenemos una oración que contiene, por ejemplo, un verbo, aquí un verbo no conjugado, porque viene afectado por el modal, que es, digamos, el modal would, entonces es la terminación haría. Entonces digamos que, entre comillas, no conjugado, pero sí está conjugado con el modal. Y viene luego un verbo principal. Ahí es donde decimos, bueno, este es el verbo principal, este no era el verbo principal, y es una oración que se compone de una dentro de otra. Entonces, frases nominales que contienen cláusulas relativas, que además esa cláusula relativa puede tener su verbo, pero ese no va a ser el verbo principal. ¿Por qué lo sabemos? Porque el verbo principal conjugado aquí está. El otro es parte de un modal, would. El modal would, recuerden que, a ver, lo pongo por aquí, would nos da la terminación o el sufijo que nosotros es en español entendemos como ría. Y este sufijo nos pone esa oración en el modo subjuntivo.
Y en ese modo subjuntivo es el modo de las posibilidades. Entonces por eso dice yo realmente extrañaría. Es una posibilidad, no está diciendo yo extraño, ¿cierto? Es una posibilidad, una cosa que yo realmente extrañaría, una cosa a la que yo estaría, puede que pase. Entonces estamos hablando del modo subjuntivo. Entonces ahí estamos utilizando un modo que es el modo subjuntivo. Por eso dije entre comillas no está conjugado, pero sí está en el modo subjuntivo, está conjugado, pero no es el verbo principal. Entonces estas son oraciones más grandes, vuelvo, insisto, complejas, que hay que tomarlas con pinzas. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos dice my mom's cooking is one thing that I really miss. Tenemos lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que cambiamos de orden la oración. Pasamos my mom's cooking is one thing. Aquí tenemos la oración, verbo principal, una oración, verbo principal, tenemos frase nominal, pronombre relativo que nos va a introducir o nos va a hacer la relación con otra oración. Y es la misma que tenemos pues, al lado de la izquierda, pero aquí viene la otra oración, I'd really miss, que es un subjuntivo. Entonces digamos que si fuese yo a entender mejor este tema, lo miraría por acá, porque tenemos sujeto, my mom's cooking, la cocina de mi mamá, verbo principal, is, y dentro del complemento, entonces dentro del complemento tenemos la frase nominal, el pronombre relativo, y dentro del complemento una frase en subjuntivo. Entonces así lo podemos entender inclusive más fácil. Por aquí también, pero hay que partir como más, hay que ponerle como, aquí en cambio está como más en la estructura, en el orden que nosotros manejamos. Entonces vuelvo e insisto con la siguiente, communicating in a new language, comunicar en un nuevo lenguaje. Este es el sujeto, una frase nominal inclusive en esta oración, comunicarse en un nuevo idioma. Estamos colocándole arandelas o modificadores al sujeto, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo? De la parte principal es comunicarse, pero no es comunicarse en cualquier cosa. Aquí tenemos una frase introducida por una preposición y se las llamamos frases preposicionales, como lo vimos acá, ¿cierto? Una prepositional phrase. Mi cabeza lo tapa, prepositional phrase. Entonces, ahí tenemos a communicating, para que sea más grande, communicating is frase preposicional. Entonces esto es una frase nominal con una frase preposicional, aquí está, y tenemos el verbo principal, y luego tenemos un sustantivo, aquí un sustantivo simple, something, y luego tenemos el pronombre relativo que nos va a relacionar con una frase en subjuntivo. Todo eso en una sola idea, en una sola oración completa, porque recuerden que las oraciones van de inicio a punto, pero esta es una conteniendo dentro de otra. Bueno, entonces ustedes qué deben hacer para que vamos finalizando esta explicación es darle sentido a estas 10 oraciones haciendo el pareamiento con estas opciones. Entonces dice complete the sentences about living in a foreign country. Complete las oraciones sobre vivir en un país extranjero, utilice las frases de abajo. Y luego en la parte B dice, ahora complete 3 de esas frases de la parte A con tu propia información, o sea, créelas siguiendo este modelo, bien pueda que sea por aquí o por allá. Entonces, háganlo. ¿Esto qué nos exige? Pues tener un poquito de conocimientos gramaticales de temas anteriores, que es como por ejemplo una oración en subjuntivo, ¿sí? Por ejemplo lo que veíamos las frases con gerundios, ¿sí? Frases gerundias. Luego tenemos gerund phrases, que era el tema, y luego tenemos, bueno, estas frases nominales, que es lo que estamos viendo hoy. Hagan sus combinaciones, sé que les va a quedar muy bien. El tema de hoy es un poco, digamos, en el aire ambiguo porque es muy de su creatividad, pero que cumpla estas condiciones. Recuerde y fíjese que cumpla las condiciones, que tenga como esta estructura similar para que ampliemos la gama de vocabulario, o digamos la parte de vocabulario que nos impide o que más bien nos va a proporcionar hacer oraciones más largas y más complejas. Entonces esto sería todo. See ya.